Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos. Santa María de Guadalupe, te pedimos tu ayuda y tu inspiración para que nos alcances del Señor la gracia de ser valientes y coherentes con nuestra fe. Amén. Bienvenidos a esta nueva etapa de nuestro catecismo. Recuerden, como lo hemos repetido tanto y sobre todo si alguien nuevo, pues que lo sepa, que el catecismo oficial de la Iglesia Católica que estamos siguiendo en la explicación de nuestra fe católica consta de 4 partes. Hemos terminado, gracias a Dios, la primera parte, que es la fe, el conocimiento de nuestra fe. Esta primera parte tiene como título la profesión de la fe. Y ha seguido como esquema el credo llamado de los apóstoles. La segunda parte, que es la que ahora vamos a iniciar, es la celebración del misterio cristiano. La tercera parte es la vida en Cristo, la vida cristiana, la moral. Y la cuarta parte es la oración cristiana basada en el Padre Nuestro. Hoy comenzamos con el favor de Dios a ver la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, que se refiere principalmente a los sacramentos, a los 7 sacramentos que Cristo nos dejó. Pero vamos a ver primero en qué consisten esos sacramentos, en qué consiste la importancia de cuál es de un sacramento, de dónde provienen, qué nos dan. Todo esto se desarrolla dentro de lo que se llama la liturgia de la Iglesia. Después vamos a ver uno por uno esos sacramentos. Vamos a comenzar viendo lo que es la liturgia. Todos ustedes tienen conocimiento, por lo menos, de esta palabra. Cuando vamos a misa, cuando vamos a un bautizo, a confesarnos, llamamos a un padre para que dé la unción de los enfermos a una persona, estamos celebrando la liturgia. La liturgia no solamente es la misa, sino cualquiera de los 7 sacramentos que están envueltos o entregados o se nos entregan dentro de un rito. Bien, pues ese ritual es la liturgia, a través de la cual Cristo nuestro Señor, vivo en su Iglesia, nos transmite por medio del Espíritu Santo su gracia, la gracia que Él nos ganó con su misterio pascual. A veces decimos o dicen a nosotros, tal vez no, pero hay gente que dice, no, pues yo soy católico, pero ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? Pues ser católico básicamente es recibir la gracia de Cristo para llevar una vida cristiana y salvarnos. Y esa vida cristiana y esa gracia la recibimos a través de los sacramentos. De manera que despreciar los sacramentos es quedar al margen de la vida cristiana. Quedar al margen. Es reducir la fe cristiana a un puro activismo, posiblemente altruista,
o a prácticas de piedad individuales, tal vez buenas, pero que no se pueden comparar con la liturgia, porque esta es la oración oficial de la Iglesia, que la Iglesia hace junto con su cabeza, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que hace con su cabeza. Es la ofrenda que Cristo hace de sí mismo en la Iglesia para comunicarnos la gracia ganada con su muerte y resurrección. Vean pues qué tremenda ignorancia y a qué triste situación lleva el menospreciar la liturgia. Por algo, cuando nos referimos a una persona, decimos que es católico practicante. ¿Y eso de practicante a qué se refiere? Entendemos generalmente que es una persona que va a misa, que se confiesa, que comulga y consecuentemente, gracias a esa vida litúrgica o sacramental, lleva una vida honesta, recta. Puede ser también, porque el hombre es capaz de todo, que alguien se confiese, vaya a misa, incluso sea sacerdote y lleve una vida doble, deshonesta. Sí, pero eso es algo que no, es una anomalía, una irregularidad total. Lo normal es que si una persona va a misa, incluso hay personas que procuran ir a misa diaria, oímos de grandes personajes de la política, de la ciencia, que eran tan católicos que procuraban ir a misa todos los días y comulgar, y consecuentemente su vida era pues recta, se alimentaban de esa gracia, se confesaban con frecuencia, comulgaban. Entonces, cuando decimos alguien es católico, podemos distinguir, pues si es católico de tradición nomás, porque su familia, su abuelita, su mamá, su papá eran católicos, pues él siguió allí, pero no practica, es decir, no vive su vida cristiana, es decir, no recibe los sacramentos, no recibe los sacramentos. Incluso hay patrones de fábricas, de empresas que tienen cierta predisposición lógica, razonable, a preferir como empleados o trabajadores a aquellas personas que son católicos practicantes, porque dice son dignos de confianza. Puede ser que le fallen, como podemos fallar todos, pero allá hay una base de garantía, ¿no es cierto? Esta persona no me va a robar, va a ser trabajadora, cumplida, porque cumple con Dios. Pues es una persona practicante. Y en eso de practicante está incluida la vivencia de la liturgia, porque es a través de la liturgia expresada en los sacramentos que esa persona recibe la gracia de Dios, vive en gracia, vive sin pecado, comete un pecado y corre a confesarse para vivir en gracia, y esa gracia la manifiesta en una vida cristiana, una vida recta, de honestidad, de trabajo, de caridad, de comprensión hacia los demás, etc. Es muy difícil, aunque
se diga todo lo contrario, aunque se alabe a mucha gente que no va a misa, pero era tan bueno. Cuando se muere, sobre todo, alguien dice, pues no, nunca iba a misa, nunca se confesaba, nunca recibía la comunión, pero era tan bueno. En primer lugar, nadie es bueno, ni siquiera yo, menos, nadie es bueno. Como le dijo Jesús a un muchacho que le dijo, maestro bueno. Claro que el muchacho se refería a Jesús viéndolo solamente como un hombre, como un maestro bueno, ¿verdad? Pero Jesús le dice, bueno, nadie es bueno más que Dios. Por lo tanto, para ganarse el cielo, no podemos ganarlo con nuestras buenas obras solamente, porque aún el más bueno falla en algún lado. Tendríamos que ser infinitamente buenos, y que levante la mano el que sea infinitamente bueno, que no tenga ni la más pequeña sombra de maldad en su corazón, ni el más pequeño pecado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, decía Jesús. También dijo, a mí, ¿quién me puede acusar de un solo pecado? Entonces no es nuestras buenas obras en nuestra vida la que gana el cielo, sino acogernos, agarrarnos de la misericordia de Dios expresada en Jesucristo. Porque nadie es tan bueno que merezca la vida eterna, y nos atenemos a los méritos de Jesucristo, que desde luego, de ser redimidos por Él y santificados por Él, la consecuencia es que tratemos de corresponder a su gracia con una vida buena. Pero esa vida buena es consecuencia de la gracia, no anterior o fuera de la gracia, porque entonces nuestra vida buena queda sola, a expensas de sí misma, y no puede ganarse el cielo. Pues la liturgia es eso, los sacramentos son eso, es decir, acogernos a la gracia que Cristo nos dispensa a través de los sacramentos. Dice el número o numeral 1066. En el símbolo de la fe, pues en el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente, según Efesios 1:9, sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, o sea, el misterio de su voluntad, lo que Dios quiere en nuestra salvación, y lo realiza dándonos a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. O sea, Dios nos ama, la voluntad de Dios es que nos salvemos, sabiendo que no podemos salvarnos por nosotros mismos, por muy buenos que seamos, porque lo que Él nos va a dar supera infinitamente lo que podamos ser de buenos. Por eso nos da a su Hijo y al Espíritu Santo, para que su Hijo nos comparta los méritos infinitos que para nosotros ganó en la cruz. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según su plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio, o sea, la manera como Dios administra su gracia. Administrar y economía, pues para nosotros son términos muy afines, que la tradición patrística, o sea, los santos padres de la antigüedad, llamará la economía del Verbo encarnado o economía de la salvación. ¿Qué ha dicho todo este parágrafo? Pues que Dios nos ama, a pesar de ser pecadores, quiere que nos salvemos. Para nosotros
está en el cielo, para eso nos creó, para ir al cielo con Él, pero no podemos ir por el pecado. Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre, que murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados, y que el que se apega a Cristo por la fe se salva. Cristo el Señor realizó, fíjense bien, realizó esta obra de la redención humana, o sea, nos redimió, nos salvó, y de la perfecta glorificación de Dios, porque la gloria de Dios es que el hombre viva en gracia, se salve. Eso es un reconocimiento de la gloria de Dios. Pues bien, Cristo realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por Dios desde el Antiguo Testamento, la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, su muerte, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Es lo que llamamos el misterio pascual de Cristo, que es el centro del año litúrgico, el centro de la liturgia. Todos los sacramentos parten de ese misterio pascual, son la participación nuestra en el misterio pascual de Cristo, en su muerte, resurrección y ascensión y glorificación. Por eso la iconografía sagrada cristiana representa la muerte y resurrección de Cristo como una fuente de la cual salen 7 pequeños riachuelos, 7 ríos, que comunican esa agua de esa fuente a través de esos ríos, de esos 7 ríos, a nosotros. O si quieren, para no pensar tan grande, una fuente de jardín, sobre todo pegada a la pared, muy bonita, que cae el chorro, llena la fuente, y de esa concha de la fuente salen 7 chorros. Los chorros de agua de esa fuente es agua que está en la fuente, que es la gracia de Cristo, que se derrama a través de 7 canales, que son los 7 sacramentos. Quien desprecia y quien ignora, y peor todavía desprecia esos sacramentos, pues difícilmente se salva. Porque ¿de qué se agarra? De sus méritos, de su bondad. Ciertamente Cristo quiere que seamos buenos, que hagamos buenas obras, premia nuestras buenas obras, pero no las que hacemos sin Cristo, sino unidos a Cristo. Las que se producen o producimos impulsados por esa gracia que Él nos da a través de los sacramentos. Por este misterio pascual, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Y es que fíjense bien, sacramento es un signo que representa, pero que también realiza lo que representa. El verdadero y único sacramento es Jesucristo, porque es el que hace presente, visible, con todo su poder, su amor y su gracia, al Padre Celestial. Cristo es el sacramento del Padre. Nosotros nos ponemos en contacto con Dios a través de Jesucristo. Él es el sacramento, o sea, el signo visible. Es un pleonasmo de ser signo visible, porque todo signo o es visible o no es signo, ¿verdad?
Pero para recalcar esa idea, hicimos el signo a través del cual vemos a Dios. Vemos a Dios. Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Por eso decimos que Cristo es el sacramento, es decir, el signo visible del Dios invisible, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Cristo es el signo que hace visible al Padre. Al Padre no lo vemos directamente, pero lo vemos a través de Jesucristo, que es visible por su encarnación, por ser hombre. Ese Cristo, que es el sacramento de Dios, una vez que asciende al cielo y ya no lo vemos, sigue haciéndose visible a través de la Iglesia. Qué tremenda responsabilidad tenemos como Iglesia, y no solo el Papa, los obispos, los sacerdotes, sino todos los bautizados, de hacer visible a Cristo en el mundo, hacerlo visible, palpable, presente en la vida de la humanidad. Por eso cuando nos portamos mal, es esa contradicción, es un escándalo. Por eso es peor que un cristiano se porte mal, es más escandaloso a que un pagano se porte mal, lo que no es cristiano. Y dentro de los cristianos es peor que un consagrado a Dios por la vida religiosa o el sacerdocio se porte mal que otro de los bautizados. ¿Por qué? Porque su vida misma debe ser un testimonio de Dios. Entonces, el sacerdote hace visible a Cristo, el religioso, pero donde no esté el sacerdote ni el religioso, como es la vida de trabajo, de familia, de la sociedad en que viven ustedes, allí no hay sacerdotes, ahí no hay religiosos, ahí no hay monjas contemplativas o rezando, no, ahí están ustedes. Y ustedes son los que hacen visible a Cristo. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántas veces la gente dice, oye, esta vieja tan católica que es, mira nomás tan chismosa y tan... Como dicen también de los sacerdotes, ni parece sacerdote. Como le dijo una señora al obispo que nos visitó en la parroquia, señor obispo, voy a rezar por usted para que reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues yo ya lo tengo. Bueno, voy a rezar para que se le note. Y eso podría decirse de todos nosotros, sacerdotes, laicos, bautizados. Ven, Dios es la fuente de la salvación. Dios se ha mostrado a nosotros visiblemente en Jesucristo. Al dejar de Jesucristo, de estar visible en este mundo, porque cuando está visible, él decía, el que me vea a mí, ve al Padre. Pero dice, yo me voy, y como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, les dijo a los apóstoles, y con ellos a toda la iglesia. Entonces la iglesia es el sacramento de Cristo, es el signo que hace visible o debe hacer visible a Cristo en el mundo. De hecho, así es a través de la historia. Cristo es conocido a través de la historia gracias a la iglesia. No porque los que no sean cristianos no puedan hablar de Cristo, pero no tiene la misma fuerza su testimonio, ni el mismo interés. Pronto se agota y ya se olvidan de Cristo o hablan de Cristo como hablar de cualquier otro. No, la iglesia está para predicar a Cristo, hacer presente a Cristo. Y ese Cristo, la iglesia lo entrega con toda su gracia y su poder a través de los 7 sacramentos.
de manera que los sacramentos, que son la liturgia de la Iglesia, en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el cual Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Por eso yo digo que esos católicos, muy católicos a veces, que van a misa todos los domingos y cuando llega la mera celebración de la Pascua, como que no van a la iglesia, se van de vacaciones a donde ni siquiera pueden ir a misa. Entonces no han entendido. Ciertamente cada misa y cada confesión y cada sacramento es el misterio pascual de Cristo. Pero ese misterio pascual se celebra de una manera especialmente solemne una vez al año en la Pascua, en el viernes de la muerte de Cristo y en el domingo de la resurrección. El celebrar ese misterio así conscientemente nos llena de gracia, aviva nuestra fe, nos da fuerzas para seguir caminando, como Elías cuando iba huyendo de Acab, del rey inicuo, y de Jezabel su esposa. Después de una larga caminata en el desierto, se dejó caer a la sombra de una retama y allí lo despertó un ángel y le dijo: levántate, come y bebe, porque todavía te queda mucho que caminar. Y había allí a un lado una buena hogaza de pan, un jarro de agua, para que se recuperara y siguiera caminando hacia el nombre del Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros, cansados en nuestro caminar, en la lucha diaria, en el desgaste continuo de nuestras convicciones de fe. Viene el ángel del Señor, nos dice: levántate, anímate, ahí está el pan, ahí está el vino de la Eucaristía, come, bebe, para que tengas fuerzas para seguir luchando, para que llegues a la meta a la que Dios te llama con Él. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan en Él y den testimonio del mismo en el mundo. La liturgia, o sea, los sacramentos, no solamente es una ceremonia para vivir, para actuar en Él, sino es vida. Cuando se celebra, por ejemplo, la misa, no solo se recuerda la muerte y resurrección de Cristo, sino que esa muerte y resurrección de Cristo se hace presente en nuestra vida, en cada misa, en cada momento en que vamos a misa, para actualizar todo su poder y su gracia en nuestra vida. Por eso la misa, principalmente la misa, pero todos los sacramentos, nos restauran, nos ayudan a seguir adelante en nuestro caminar hacia el Señor. En efecto, dice el Sacrosanctum Concilium, ahorita voy a decir qué es eso. En efecto, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención. Fíjense qué fuerte es esta expresión. La liturgia es aquella acción por la que se ejerce o se realiza la obra de nuestra redención. ¿Cómo voy yo a tomar parte en la muerte y resurrección de Cristo? A través de la liturgia, es decir, a través de los sacramentos. Sobre todo el divino sacrificio de la Eucaristía. Así la liturgia contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Entonces volvemos: ¿quién es un católico practicante? ¿Quién vive su fe católica? El que va a misa, el que se confiesa, el que comulga. Y si lo hace con autenticidad, con un encuentro verdaderamente personal con Cristo, comprometiéndose en ese encuentro, su vida cambia. O
o sea que se va santificando. ¿Por qué tantas misas, comuniones, oración a veces nos dejan igual de egoístas, etcétera? ¿Por qué? Porque realizamos esas acciones de una manera superficial, no consciente. Si San Alfonso decía el que ora se salva, se refería al que ora de tal manera que su oración es un encuentro personal, vital con Dios. Y obviamente ese encuentro lo tiene que transformar. ¿Cuánta gente se encontró Jesús en su vida terrena? A unos los cambió y a otros no. Por ejemplo, el encuentro con Pedro, el encuentro con Juan, el encuentro con Magdalena, el encuentro con Zaqueo, etc. Ese encuentro fue transformador porque se abrieron a la presencia salvadora de Cristo, se dejaron impactar, convertir por Él, lo dejaron entrar en su vida. En cambio, Pilato, por ejemplo, que estuvo frente a Jesús, no aprovechó la gran oportunidad que el Señor le da y se quedó igual. El joven rico se dio la espalda. Herodes, que quería divertirse con Cristo, no penetró en el misterio de Cristo que tenía ahí enfrente y perdió la gran oportunidad de su vida. Y así pasa con tantos que oramos, que oran y quedan igual. ¿Por qué? Porque tienen un encuentro con Cristo en el que no se abren a su presencia, no se dejan interpelar por Él y siguen igual que antes. En cambio, una oración bien hecha, como nos enseña el Padre Ignacio Larrañaga en sus talleres de oración, escuela de oración maravillosa, que nos enseña cómo hacer verdaderamente oración. El que hace oración como debe ser, se salva, decía San Alfonso. Se salva porque se convierte, porque cambia, porque deja entrar a Dios en su vida, porque es el Espíritu Santo el que maneja su vida y ya no es Él. Cité un documento que en sus catecismos está con una sigla SC, ¿ya la vieron? Como parte de esta segunda parte del catecismo, que es la liturgia o la celebración del misterio cristiano, les recomiendo que en su casa lean a gusto, tranquilamente, saboreando, meditando este documento SC, que es la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Y en unas cuantas páginas, aquí en este librito, en esta edición tan pequeñita, son son 176 menos 115 menos 120 180 menos 120 son 60 páginas.
más o menos 60 páginas. Son estas que tengo aquí en la mano, estas. Porque todo el librito son todos los documentos del concilio. Pero este documento, que es uno de los grandes documentos del concilio, se llama Sacrosanctum Concilium o Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Aquí está contenida toda la reflexión actual de la Iglesia en estas pocas páginas acerca de la liturgia, de su naturaleza, de su valor, de su importancia para nosotros. Incluso se podría decir que el concilio trató de reformar, de actualizar o de renovar la liturgia antigua, tradicional, tridentina, pero lo que resultó ahora no siempre es lo que el concilio se propuso, como que se dio un salto más allá del documento del concilio, y muchas veces la misa no se celebra con la misma unción o devoción o cuidado o adoración que debería ser y que sí conserva la misa antigua. Con esto puede ser que muchísimas personas no estén de acuerdo conmigo, pero creo que lo que hace falta es lo que se quería proponer el Papa Benedicto XVI, una reforma de la reforma, o sea, una especie de síntesis entre la misa tradicional y la misa nueva, lo son. De manera que aplicar al antiguo rito aquellos cambios que ya desde antiguo, desde hace más de un siglo, los pastores pedían, pero sin llegar a una celebración a veces muy insípida o centrada más en la comunidad que en Cristo nuestro Señor, invitando a la comunidad a poner su mirada, su corazón en Jesucristo. Esta es una digresión peligrosa de mi parte, pero ya la dije no. Entonces, sigamos. Les recomiendo, el documento sigue siendo un ideal, tal vez se fue más allá de lo que quería el documento, pero hay que volver una y otra vez a él. Que en sustancia lo que quería la reforma del concilio para la misa era hacer una misa más participativa de toda la asamblea, sin quitarle nada de su sacralidad. Y a veces se hace muy participativa, pero a costa de su sacralidad, de tener en cuenta que es Cristo el centro de la Eucaristía y no la comunidad. ¿Por qué llamamos liturgia a la liturgia, o sea, a la oración oficial de la Iglesia? Como les digo, son los 7 sacramentos y también el oficio divino, o sea, la liturgia de las horas. Antes se llamaba el breviario romano, que son la santificación de las horas del día, las principales horas del día, con su respectiva oración. La liturgia de la palabra, las laudes, las vísperas y las completas, y entre las laudes y las vísperas la prima, tercia, sexta, nona, o sea, unas horas ahí, pero que se quitaron la prima, tercia y sexta, la prima, segunda y tercia, y se dejó la sexta y la tercia, sexta y nona quedaron. Esas 3, guarden así. Esa también es la liturgia que
rezamos los sacerdotes diariamente, pero que también los laicos están invitados y muchos lo hacen. Si no todas las horas, por lo menos en la mañana laudes y en la tarde las completas. Lo pueden hacer en su casa o lo pueden hacer en comunidad, y en la noche antes de acostarse pueden rezar las completas. Entonces también eso es la liturgia. La palabra liturgia significa originalmente, fíjense bien, es una palabra griega, significa obra o quehacer público. O sea, es un término civil realmente, no es un término con su origen religioso o eclesiástico. Significa la obra o el quehacer público, el trabajo de los funcionarios públicos. Pero esto ya nos está indicando que la liturgia es la acción pública de la Iglesia en favor del pueblo, como dice, servicio de parte y en favor del pueblo. Es la función pública, la función o los funcionarios, el trabajo de los funcionarios públicos en favor de la comunidad. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. O sea, a través de la liturgia sigue Cristo obrando su redención, que Él llevó a cabo principalmente, no únicamente, mediante su muerte y resurrección. Esa muerte y resurrección se participa en ella, se hace presente en la iglesia en todas partes, en todos los tiempos, a través de la liturgia. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio, porque es una función pública en la iglesia. Incluso la caridad, el ejercicio de la caridad. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. Es la obra de Cristo en la iglesia, pero a la cual invita a participar a los miembros de la misma iglesia. En la celebración litúrgica, la iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Culto, la oración, anuncio, la predicación y servicio de la caridad. Volvamos otra vez al documento ese que le recomendé, Sacrosanto Concilium, Constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles, eso es muy importante, se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre. Es muy importante esto, mediante signos sensibles. Somos sociales, somos físicos. Todo lo hacemos y nos comunicamos a través de signos, miradas, palabras, gestos. Entonces, en esa misma línea que Cristo asumió como suya por la encarnación, de expresarse a través de signos, también los utiliza la Iglesia para comunicarse con Dios y para transmitir la gracia de Cristo a los hombres mediante signos. Por ejemplo, en la Eucaristía, Cristo se hace presente, pero no solo espiritualmente, sino a través de la consagración del pan, algo material y visible, y del vino, algo material y visible. Así como el bautismo, el agua que cae sobre la cabeza, las palabras que se dicen al mismo tiempo, las unciones con aceite,
que se usan también en la unción de los enfermos, en la unción de los sacerdotes. Ven, son elementos físicos, materiales, que son percibidos por los sentidos, que transmiten la gracia de Dios. Y alguien podría decir, ¿para qué tanta faramaya? ¿Para qué usamos todas esas cosas? ¿Para qué? Son cosas materiales. La gracia es una gracia espiritual. Pues no piensa así Jesucristo, Él es más humano que nosotros, que muchos de nosotros, porque cuando curó al ciego, escupió en el piso, en la tierra, hizo un rodito ahí con el dedo y se lo untó. ¿Para qué tanta faramaya, Jesús? Si tú eras Dios, podrías haber dicho, y ni siquiera dicho, lo hubieras pensado, y ni siquiera lo hubieras pensado, y ya con eso está curado. Pero Él se encarnó, se puso a nuestro nivel y utilizó los medios materiales como signo de su gracia. No sé si me explique con eso, porque es muy importante para entender los sacramentos a partir de la encarnación. Por eso le repitió mucho que la Iglesia Católica es la Iglesia de la Encarnación, la que toma muy en cuenta que Dios infinito, espiritual, invisible, se hizo visible, material, perceptible por los sentidos, por los ojos, los oídos, el tacto, a través de la encarnación de Jesucristo. Y Él, que para salvarnos quiso aparecer aquí humanamente, sigue presente en su iglesia, que es visible, material, la iglesia formada por todos nosotros, que a su vez actúa dándonos la gracia a través de signos visibles, materiales, como son los sacramentos. ¿Por qué? Porque el ser humano es alma y cuerpo. No solamente somos puros espíritus, todo nos lo comunicamos con el cuerpo, todo. Si están dos personas ahí que se quieren mucho, no basta que una piense como quiero a esta otra persona, sino se lo muestra. ¿Y cómo se lo muestra? ¿Cómo se lo transmite? Pues con signos que la otra capte. Un abrazo, una conversación, un beso, pues esos son los sacramentos, un abrazo, una conversación, un beso de Dios que captamos con nuestros sentidos. No es lo mismo quedarse en las bancas y decir Jesús te reciba en mi corazón, que ir en fila, recibir en nuestra boca el cuerpo de Cristo físicamente, aunque sea a través de un signo material que recibimos y comemos o bebemos. Repito, la Iglesia Católica es la Iglesia de la Encarnación. Esta proyección y este sentido de la encarnación lo han ignorado, desechado o reducido al mínimo las iglesias que parten de la Reforma Protestante. De hecho, de los 7 sacramentos, algunas conservan 2, y aún esos 2 ni siquiera son sacramentos. Celebran la cena, pero no con el sentido que celebramos nosotros la misa, creyendo que Cristo está realmente presente en ella. Ni siquiera el bautismo para los bautistas es un sacramento, sino un símbolo que indica una voluntad de entregarse a Dios, pero no el canal de gracia que yo recibo para mi santificación y mi salvación.
Por eso la liturgia es fuente de vida. Es una acción de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Realiza y manifiesta la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la iglesia. Claro, la acción de la iglesia va mucho más allá. Aunque sí incluimos la predicación de la palabra y el ejercicio de la caridad, pues prácticamente abarca todo. Pero en la oración, por ejemplo, nuestra oración personal no es litúrgica. Sin embargo, es valiosa, es necesaria. Por eso dice, no abarca toda la acción de la iglesia. Oración y liturgia. La liturgia es siempre oración, pero es la oración de Cristo, más que la nuestra, de Cristo al Padre. A esa oración de Cristo nos unimos nosotros. La iglesia ora al Padre en unión con Cristo. Por eso la liturgia es la forma más excelente de relacionarnos con Dios, porque ya no somos nosotros solos los que oramos, que ofrecemos nuestras vidas a Dios, sino Cristo con nosotros. Catequesis y liturgia. La liturgia es también al mismo tiempo una catequesis. Ya ven, por ejemplo, si se sigue el año litúrgico, cada año, una y otra vez, pero si se sigue con cuidado, la preparación del Adviento, la espera de Cristo, el nacimiento de Cristo, la meditación de su encarnación, la Cuaresma, la Pascua, el tiempo de Pascua hasta Pentecostés, las diferentes fiestas, la Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón, las fiestas de la Virgen, de los santos. El que vive todo eso, pues tiene una catequesis maravillosa, comprende a fondo lo que es la vida cristiana. Pues aquí terminamos esta parte, que es la introducción. Fíjense, ni siquiera esto había el tema, es una introducción. La primera sección viene la próxima vez con el capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Espero que les haya gustado y valoren de ahora en adelante mucho más esta riqueza que es la vida litúrgica a través de los sacramentos.